Hola chicos, para mí hoy es un día de limpieza profunda y me gustaría que me acompañen a hacer que esta habitación vuelva a ser como a mí me gusta, no como las de las revistas, ni como las que encuentras en Pinterest, sino a mi manera, el lugar que siempre me hace volver a casa, relajarme y sentirme cómoda. Ya he quitado las sábanas y también el protector del colchón, que anoche quité y lavé anticipando esta limpieza. Las sábanas las pondré a lavar utilizando un detergente en polvo y suavizante. Estoy sacando algunas cosas de la habitación para poder moverme mejor. Este año quise comenzar temprano con las limpiezas un poco más profundas. Así que espero no aburrirte y que me acompañes mientras hago mi trabajo. Como pueden ver, estoy esparciendo bicarbonato de sodio sobre el colchón para hacer una limpieza profunda también en este. Hoy quitaré el polvo de las paredes utilizando siempre la Swiffer y un paño atrapapolvos. También desempolvaré los muebles de la habitación y los cajones debajo de la cama. Después limpiaré la parte superior del armario. Esto le dará tiempo al bicarbonato de sodio para actuar en el colchón, eliminando olores y absorbiendo la humedad. A veces puede ayudar a eliminar manchas o residuos de sudor. Dejaré los vidrios de las ventanas para una limpieza más adelante. Por ahora se quedarán así. Aprovecho mientras me ven trabajar y les pregunto, ¿qué limpiezas están haciendo en estos momentos? Algunas chicas me han dicho que comenzarán con los electrodomésticos. Siempre limpio de esta manera encima del armario. Primero paso la aspiradora y luego uso la Swiffer para darle el toque final. Y ya que estoy con la escalera, también limpio el ventilador. El paño lo voy a ir enjuagando con frecuencia. Si les está gustando este video, déjenme un corazoncito en los comentarios. No se imaginan cuánto me alegran con sus cariñosos saludos. Y si eres nuevo, te damos la bienvenida a nuestra casa y a esta maravillosa comunidad de personas apasionadas por la limpieza como tú.
tendrás la oportunidad de intercambiar consejos, compartir sus experiencias y hacer nuevas amistades, ¿por qué no? Quizás nuestro canal te sirva para relajarte y sentirte en compañía. Y chicas, para mantener limpia la habitación no se necesita mucho. Con unos pocos hábitos se puede lograr un ambiente limpio donde sentirse en paz. Basta poco, como les decía antes, no dejando ropa esparcida sobre la cama o la silla, ni objetos al azar en estantes o burós. Hacer la cama cada mañana puede hacer una gran diferencia en la apariencia general de la habitación. Inmediatamente hará que el cuarto se vea más ordenado y te dará una sensación de orden y limpieza. También aspirar 2 veces a la semana el suelo para quitar el polvo y los pelos. Chicos, todo es cuestión de hábitos, que si no los tenemos poco a poco, un paso a la vez, con práctica, se verá la diferencia. Es fácil, todos podemos mantener nuestra habitación limpia y acogedora. Dentro de los cajones bajo la cama encontré mucha suciedad, así que debo limpiar ahí un poco más seguido. Aspiro el bicarbonato de sodio del colchón y luego pasaré la aspiradora por el suelo, limpiando también debajo de la cama con el plumero a forma de lengua.
Y chicos, mientras hago mi cama, que es el momento que más me gusta, los invito a continuar mirando otros videos que les dejo en descripción. Agradeciéndoles por haber mirado, me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!